Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Filosofía 1. En las clases anteriores hemos visto la filosofía moderna. Desde ahora en más vamos a mirar juntos la filosofía contemporánea. Y mientras vamos introduciendo lo que es la filosofía contemporánea, entonces voy compartiendo ya pantalla para que ustedes puedan seguir conmigo la presentación de nuestra clase de hoy. Muy bien, tenemos entonces así la filosofía contemporánea y un sumario de la filosofía contemporánea debe limitarse a señalar sus rasgos más salientes y a descubrir su orientación general. La filosofía contemporánea es, en efecto, una noción relativa y tal filosofía no puede ser aún considerada como lo han sido las filosofías antigua, medieval y moderna, como una totalidad peculiar, como un conjunto en cierto modo cerrado. Asistimos, por tanto, a una fiesta, en término nietzscheano, de la filosofía, una fiesta dionisíaca de la filosofía. Pensemos, por ejemplo, en una boda o un cumpleaños, donde encontramos a varios invitados. Hagamos un paseo imaginario e imaginémonos que somos invitados. Es decir, imaginémonos que además de ser invitados, somos invisibles. ¿Qué significa eso? Y que nadie note nuestra presencia. Ahora bien, detengámonos brevemente en cada mesa y prestemos atención a las conversaciones. Vamos a darnos cuenta de que se habla de todo. Cada mesa puede estar hablando de un tema diferente. Nos referimos a los miembros fuera de la mesa. Podemos encontrar entonces una gran variedad de temas de conversación. He aquí la filosofía contemporánea. Si la filosofía moderna se ha centrado en la razón, y recordemos que hemos dicho que el fundamento de la modernidad es la razón, es decir, si en la Edad Media un rey podía decir yo soy rey por designio divino, designio de Dios, y eso nadie podía objetar o discutir, en la Edad Moderna tenía que dar razón del por qué es rey. Pues bien, a diferencia de la modernidad, cuyo centro fue la razón, en la filosofía contemporánea encontramos una gran variedad de temas filosóficos. Así encontramos en el periodo contemporáneo el existencialismo, la filosofía de los valores, la corriente cientificista, el estructuralismo, la fenomenología, entre otros. Como todo periodo filosófico un poco amplio, el, el contemporáneo ofrece un panorama muy variado. Resulta pues muy difícil reducirlo a muy pocos rasgos principales. Pues bien, así entonces con esta breve introducción les invito a mirar algunas de sus expresiones de la filosofía contemporánea. Y en la clase de hoy vamos primeramente a ver la crítica a Kant y posteriormente la crítica a Hegel,
los dos, vamos a decir, exponentes principales de la razón moderna, de la edad moderna. Vamos a ver primeramente el tema de los valores o la preeminencia de la axiología. Axiología proviene justamente del griego axios, que significa valor, dignidad, valioso. De ahí el término valores. Axiología es lo mismo que decir filosofía de los valores. Y el estudio de los valores ha tenido considerable importancia como punto de partida para la elaboración de las corrientes éticas y filosóficas del siglo XX. Será Max Scheler el principal exponente de la axiología o de la filosofía de los valores. Scheler se muestra como un decidido adversario de la concepción ética kantiana. Recordemos que Kant había colocado la cuestión ética ante la alternativa entre deber y placer. Se desea algo porque lo exige la ley moral o porque ese algo produce placer. En este segundo caso, desaparece toda base de valoración objetiva. Por consiguiente, con el propósito de justificar las valoraciones morales, es preciso definir el bien en relación con la ley moral, que es tal en el caso de que resulte universalizable. Ahora bien, Scheler considera que esta ética imperativa es algo arbitrario. Dice Max Scheler, tú debes porque debes, pero no justifica su mandato. Es una ética del resentimiento, podríamos decir. El resentimiento es la tensión entre el deseo y la impotencia, que en nombre del deber esteriliza y bloquea la plenitud y la alegría de vivir. Ustedes recordarán que cuando hemos desarrollado la crítica de la razón práctica de Kant, ya habíamos advertido justamente este problema de la ética del deber por el deber. El cristianismo, por ejemplo, va a señalar que la motivación última va a ser el amor, ¿verdad? Cosa que Kant no contempla en su sistema filosófico. En buscando, ¿verdad?, una ética objetiva y universal, entonces recurre él al imperativo categórico y de esa manera construye, ¿verdad?, un sistema moral puramente formal. Scheler le va a decir que este no es el deber, sino el valor, lo que constituye el concepto fundamental de la ética. Kant no distinguió entre bienes y valores. Los bienes son cosas que poseen valor. Los valores, por su parte, son esencias y son aquellas cualidades gracias a las cuales las cosas buenas se convierten en bienes. Una máquina, por ejemplo, es un bien y el valor es su utilidad. Una pintura es un bien, causado por el valor de la belleza. Un gesto es un bien, cuyo valor consiste en la nobleza. Una ley es un bien, debido al valor de la justicia. Los bienes, en resumen, son hechos, mientras que los valores son esencias, va a decirnos Scheler. El pensamiento de Max Scheler sigue a Kant en lo que se refiere al carácter a priori y universal de la norma moral. Eso no cambia, pero se distancia de Kant definiendo de modo material concreto la esfera de los valores.
Así, Scheller defiende la existencia de proposiciones a priori, es decir, necesarias y universales, y sin embargo, materiales porque las materias sobre las que versan no son hechos, sino esencias, es decir, valores. De esta manera, Scheller se propone fundamentar una ética a priori con un carácter no formal, como sucedería en Kant, sino material. Y material en este caso se opone a formal, una ética material de los valores y no de los bienes. Sería la propuesta entonces de Max Scheler. En contra de Kant, Scheler afirma la primacía del valor sobre el deber. La ética de Kant carece de un reconocimiento del valor material, de una conciencia de que el hombre se halla rodeado por un cosmos de valores que él no tiene que producir, sino limitarse a reconocer y descubrir. Es decir, los valores son objetivos. Los valores entonces no son un objeto de la actividad teórica, sino de una intuición emocional. Scheller dice que la pretensión de captar los valores mediante el intelecto, mediante la razón, equivaldría a la pretensión de contemplar un sonido. Y eso es absurdo, es imposible. Frente a la comprensión del valor, son posibles diferentes actitudes. Las de quienes consideran que el valor es una realidad subjetiva, no existe por sí mismo, ¿verdad? Son creación humana y están fuertemente ligados a un contexto social y cultural. Nada es valioso en sí mismo, sino lo considera como tal la sociedad. Es decir, los valores tienen una dimensión subjetiva. Y quienes sostienen que el valor es una realidad objetiva, afirman de la existencia del valor en sí mismo y de su inmutabilidad, desde un punto de vista cercano a la metafísica. Parece necesario realizar una integración de ambas corrientes desde una consideración de los valores como algo que acompaña y existe en el interior al sujeto humano, una perspectiva de carácter antropológico. Es nota característica del ser humano la búsqueda de la unidad, la verdad, el bien, la belleza, sin desconocer todas las influencias que pueda recibir la formación de los valores de la misma condición humana. Los valores solo existen en el contexto de una tensión bipolar, es decir, como afirmación o negación de una cualidad. Son sistemas de preferencias. Es preferible el bien sobre el mal, la vida más que la muerte, lo justo frente a lo injusto. Decimos también que los valores no existen por sí mismos, sino que se manifiestan en otras realidades. Es preciso descubrirlos, ya que no tienen el mismo grado de evidencia para todo el mundo. Los valores se hacen presentes tanto en la naturaleza, bueno, malo, algo es bello o algo es feo, como en las obras o actitudes humanas con un carácter más moral. La persona es buena o es mala, es justa o injusta. El valor es tal por referencia al hombre, quien lo descubre y le da sentido. Existen diferentes órdenes de valores. Valores de orden, por ejemplo, biológico, de orden estético, social, cívico,
moral y religioso, ¿verdad? También. Muy bien, vamos a ver ahora las características de los valores. En primer lugar, tenemos la bipolaridad, como ya hemos señalado. Los valores solo existen en el contexto de una tensión bipolar, es decir, se desdoblan en un polo positivo y otro negativo. Por ejemplo, tenemos la bondad por un lado, la maldad por el otro lado, la justicia y su, vamos a decir, este polo negativo que es la injusticia. La otra característica es el rango y supone esto que los valores deben ser jerarquizados dentro de una tabla de valoración. Esto significa que unos valores son considerados superiores a otros. Eh, tenemos que también que el valor se impone por sí mismo, es decir, tiene justificación en sí mismo. No depende de que sea reconocido o no por la mayoría de la sociedad. Y la cuarta característica, los valores no existen si no son expresados, es decir, encarnados de algún modo en una realidad concreta. Vamos a ver también fases del proceso de valoración y son también 4 momentos que hay que tener en cuenta. En primer lugar tenemos la atención al objeto. Es lo primero que acontece en la persona que realiza un acto de valoración. En segundo lugar tenemos la deliberación, que consiste en pensar los motivos que hay en pro y en contra de lo que se pretende elegir. En tercer lugar tenemos la advertencia. Se da advertencia acerca justamente de la acción para efectuar lo propuesto. Y por último, el consentimiento de la voluntad. Es la decisión finalmente de realizar el acto que uno quiere hacer y que ha considerado bueno, ¿verdad? Bueno, Max Scheler nos dice que es, es, es la intuición, ya no va a ser la razón, ¿verdad? Como pretendía Kant, que es la intuición la que capta aquellos valores objetivos de los cuales, o por los cuales, mejor dicho, las cosas son bienes y capta y reconoce la jerarquía existente entre dichos valores, cada uno de los cuales se encarna en una persona o modelo, y propone Max Scheler la siguiente jerarquía de valores. En primer lugar, tenemos los valores sensibles, por ejemplo, la alegría o su polo negativo, la pena, el placer o su polo negativo, el dolor. En segundo lugar, tenemos los valores de la civilización, lo útil por un lado o su polo negativo, lo perjudicial. En tercer lugar, los valores vitales, lo noble por un lado o su polo negativo, lo vulgar. Los valores culturales en cuarto lugar, que a su vez se dividen en estéticos, bello, feo, éticos jurídicos, justo, injusto y especulativo, verdadero o falso. Y por último, los valores religiosos, eh, lo sagrado por un lado o su polo negativo, lo profano por el otro lado, ¿verdad? Muy bien, ahora bien, ¿qué son los valores? Y podría decirse que valor es todo lo que permite dar un significado a la existencia humana. Esta es la dimensión objetiva y que la persona considera como tal.
Esta es la dimensión subjetiva, es decir, las dos dimensiones tienen que darse para la correcta comprensión de lo que es valor. Y son valores todos los actos que contribuyen a nuestro perfeccionamiento como persona. Muy bien, entonces de esta manera tenemos la primera crítica a la modernidad, en este caso a Kant, desde la axiología de Max Scheler. A continuación, vamos a ver el existencialismo, que va a ser una crítica al hegelianismo, ¿verdad? A Hegel principalmente. Y vamos a mirar primeramente el contexto histórico para situar el existencialismo. El existencialismo o filosofía de la existencia viene a ser una amplia corriente filosófica contemporánea que se consolida en Europa inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Se impone en el periodo que transcurre entre ambas guerras, la primera y la segunda, y se expande hasta convertirse en una moda durante las 2 décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta, hasta la década del 60 y 70 inclusive. Si tenemos en cuenta el momento en que nació y se desarrolló, de inmediato comprenderemos que el existencialismo expresa y se hace consciente de la situación histórica de una Europa desgarrada física y moralmente por 2 guerras, de una humanidad europea que entre ambas guerras experimenta en muchos de sus territorios la pérdida de la libertad ocasionada por regímenes totalitarios y de esta manera entonces la desconfianza por la razón. La época del existencialismo es una época de crisis, la crisis de aquel optimismo romántico justamente que durante todo el siglo XIX y la primera década del siglo XX garantizaba el sentido de la historia en nombre de la razón, como pretendía la Ilustración o la modernidad, o lo absoluto, como pretendía Hegel, la idea o la humanidad. Fundamentaba valores estables y aseguraba un progreso seguro e imparable. El idealismo, el positivismo y el marxismo se presentaban como filosofías optimistas que se jactaban de haber captado el principio específico de la realidad y el sentido progresivo absoluto de la historia. En cambio, el existencialismo considera que el hombre es un ser finito, arrojado al mundo, que se ve continuamente afectado por situaciones problemáticas o absurdas. Es decir, parece que nada de lo que había prometido la modernidad o la ilustración se cumple. Al contrario, hay situaciones cada vez más problemáticas o absurdas. El existencialismo se interesa justamente por el hombre en su singularidad, en su concretez. El hombre del existencialismo no es el objeto que sirve de ejemplo a una teoría contra el positivismo. El miembro de una clase, como diría Marx, entonces contra el marxismo. O un ejemplar de un género reemplazable por cualquier otro ejemplar del mismo género. El hombre que toma en consideración la filosofía de la existencia tampoco es un mero instante del proceso de una razón omnicomprensiva o una simple deducción del sistema. Y esto los existencialistas dicen contra Hegel. La existencia es algo imposible de deducir
La realidad no se identifica con la racionalidad, ni se reduce tampoco a ella. A este punto parece que escuchamos a uno de los padres del existencialismo, a Kierkegaard. Parece decirnos lo siguiente: Hegel construyó un castillo enorme, pero se quedó a vivir afuera. Simpático, ¿verdad? Pero ilustra un poco lo que es el existencialismo frente al sistema hegeliano. Un sistema que dijimos era netamente racional y según Kierkegaard no tiene lugar o no hay lugar para la existencia. Es decir, la existencia concreta no cabe en el sistema filosófico de Hegel. Vamos a ver algunos puntos característicos este, de la filosofía existencialista, mejor dicho. Tenemos en primer lugar, ¿verdad?, que este, la filosofía existencialista se va a centrar en la existencia, la centralidad de la existencia como modo de ser del ente finito que es el hombre. En segundo lugar, la trascendencia del ser, el mundo o Dios, con el cual se relaciona la existencia. Y en tercer lugar, y por eso aparece subrayado este término, la posibilidad como modo de ser constitutivo de la existencia. Y este término es clave para entender el existencialismo, porque el existencialismo, ¿verdad?, al hacer el análisis de la existencia misma, va a decir que ésta se distancia totalmente de la esencia como algo ya hecho, acabado. Y entonces la existencia supone poder ser, posibilidad. Por eso para el existencialismo el hombre es el no ser hecho, no ser acabado. Lo propio del existir es hacerse. Y eso significa posibilidad. Posibilidad a hacer algo más. ¿Cómo se configura la noción de existencia en el interior del existencialismo? Lo primero que hay que señalar es que la existencia es algo constitutivo del sujeto que filosofa, y el único sujeto que filosofa es el hombre. Por eso se trata de algo exclusivo del hombre, ya que el hombre es el único sujeto que filosofa. Además, la existencia es un modo de ser finito, es posibilidad, un poder ser. La existencia justamente no es una esencia, algo dado por naturaleza, una realidad predeterminada e inmodificable. Las cosas y los animales son y continúan siendo lo que son. En cambio, el hombre será aquello que él haya decidido ser. Su modo de ser, la existencia, es un poder ser, un salir fuera hacia la decisión y la autoplasmación, un existible. Es decir, la existencia es un poder ser y por ello es incertidumbre, problematicidad, un riesgo, decisión y empuje hacia adelante. Pero ¿hacia dónde? Precisamente aquí comienzan a dividirse las distintas tendencias del existencialismo, según la respuesta que ofrezcan a esta pregunta. Dios, el mundo, uno mismo, la libertad o la nada. Bueno, señalemos ahora
unos, unos cuantos elementos más, ¿verdad? Para poder entender un poco más acerca de esta corriente muy interesante que es el existencialismo. Y decimos que el existencialismo, desde la perspectiva de la historia de las ideas, aparece como una de las manifestaciones, digamos así, de la gran crisis del hegelianismo. Eh, es decir, ese sistema filosófico construido por Hegel fue lo que ha posibilitado en gran medida que aparezca justamente el existencialismo. En la raíz del existencialismo encontramos, como ya hemos señalado, el pensamiento de Kierkegaard. Kierkegaard habla de tres esferas de la existencia por las cuales el hombre pasa para llegar a ser el individuo, es decir, uno mismo, distinto de los demás, es decir, un ser auténtico. Y estas esferas son la estética, la ética y la religiosa. Cada una de las esferas es cerrada en sí misma, dice Kierkegaard, en el sentido de que uno que vive una esfera se adhiere plenamente a ella y por ende no puede estar en otra. Es decir, no puede ocupar dos esferas al mismo tiempo. Si quiere pasar a otra esfera, debe primero romper con la esfera en que está y hacer el salto a la otra esfera. En la esfera estética, nos dirá Kierkegaard, impera la ley del placer. El hombre en esta esfera vive yendo de un placer a otro. Significa que ningún placer le satisface plenamente. Entonces el hombre vive en total depresión y eso le cansa, le produce insatisfacción, le hace entrar en una crisis, en una desesperación. Es decir, vive angustiado. Y este es un término también clave en la filosofía existencialista, la angustia. Y si persiste esta angustia, entonces la persona decide romper con la esfera para pasar a otra. Y así pasa a la esfera ética. Aquí el hombre se guía por las leyes éticas. Hace lo que todos hacen y cumplen. No se diferencia de nadie. Entra en la totalidad, en la multitud. Si se da cuenta que se está erigiendo por leyes universales, que se está masificando, se da un arrepentimiento, pero debe ser profundo para que pueda romper con esta esfera y pasar a la última esfera, que es la religiosa. Aquí cada hombre se enfrenta solo, cara a cara, a Dios. Es decir, Dios le pone en una situación en la cual tiene que vivir, enfrentar los problemas, pero solo. Aquí el hombre llega a ser auténtico, llega a ser distinto, uno mismo. Así, dice Kierkegaard, para cada hombre la situación es diferente. Cada uno vive una determinada situación, diferente de los demás. Entonces lo que a uno le sirvió, no le servirá a otro. De ahí lo concreto de la existencia para cada uno. Cosa que no podemos decir del sistema hegeliano, de la filosofía de Hegel, donde se habla de un espíritu, ¿verdad?, universal. Lo concreto, lo particular, no existe ahí. Bien, vamos avanzando. La fenomenología es la raíz más próxima del existencialismo. La humana existencia no puede y no debe ser deducida a priori, como pensaba Kant, y con él también los idealistas. Por el contrario, dicen los existencialistas, hay que describirla.
escrupulosamente tal como se manifiesta a través de las diversas formas de la experiencia humana efectiva. De ahí la fenomenología, que es definir la realidad, pero describiendo la verdad, desde todas sus dimensiones. Por ejemplo, van a decir los fenomenólogos qué es el agua, y los científicos van a decirnos, el agua es un compuesto de hidrógeno y oxígeno. Un moribundo en el desierto va a decir, el agua es vida. Uno que no sabe nadar va a decir, el agua es muerte. Y así, ¿verdad? Muchas cosas se puede describir de una realidad. Y lo propio de la existencia es eso, no es deducir, sino describir. Por eso también la fenomenología es la raíz más próxima del existencialismo. Bueno, pero vayamos avanzando en estos aspectos del existencialismo. El análisis de la existencia no solo fue objeto de obras filosóficas, como en el caso de la analítica existencial que Heidegger y Marcel, por ejemplo, llevan a cabo mediante la aplicación del método fenomenológico, sino también fue tema vamos a decir así, vasta obra literaria, como ocurrió en Sartre, y que escribió la novela La náusea, o en Albert Camus, que escribió varias novelas como El extranjero, El malentendido, El mito de Sísifo, en donde subrayaron los rasgos menos nobles, más tristes y más dolorosos de las vicisitudes humanas. Sin embargo, en Gabriel Marcel vamos a ver que aparecen los rasgos más positivos de la experiencia de la persona, que se constituye mediante la disponibilidad a la trascendencia y a la comunidad con los otros. Pero veamos primeramente a Heidegger, que afirma que el hombre es un ser en el mundo. Es decir, el lugar del hombre es el mundo, y el mundo es el único lugar del hombre. El estar en el mundo no es accidental, perdón, sino que es algo consustancial, porque fuera del mundo no es hombre, y su relación con el mundo es de utilidad. El hombre considera el mundo o realidades que son útiles para él. Marcel, en cambio, por su parte, afirma que el hombre es un ser con los demás, y la relación con los demás no tiene que ser igual a la relación con las cosas, porque los demás no son objetos, los demás son mis prolongaciones, va a decir Marcel. Son otros iguales que yo, que también deben perfeccionarse. Los demás son alter ego, otros yo, o otros como yo. El hombre se perfecciona justamente en la relación con el tú. En esa relación es inevitable el riesgo de la infidelidad. En la relación, el otro puede no interesarse por mi perfeccionamiento, sino que puede utilizarme, servirse de mí para su realización, sin importarle el mío. Y esto genera angustia y temor. Nuevamente aparece aquí el tema de la angustia. Pero dice Marcel, el hombre no solo se relaciona con el tú en minúscula, sino también con el tú con mayúscula. Y este es Dios. Y con Dios estoy seguro, porque de parte de Dios no hay infidelidad.
Acá en esta relación es donde desaparece toda angustia, porque sé que Dios no me instrumentalizará, no me utilizará. Yo le puedo traicionar, pero eso no produce mi angustia. En la relación con el tú en mayúscula se da la esperanza, la cual surge en las situaciones difíciles que invitan a desesperar. Bueno, hemos mencionado a Heidegger, a Marcel, pero hay más representantes, ¿verdad? Importantes del existencialismo, junto con Heidegger y Marcel. Entonces encontramos también a Karl Jaspers, a Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus, como ya hemos mencionado también, y Nicola Abagnano. Bueno, vamos a mirar un poco algunas ideas, ¿verdad?, de estos exponentes del existencialismo. Tenemos, por ejemplo, a Jaspers, que habla de las situaciones límites. Él dice que el hombre es siempre eh, ser en situación, porque es un ser en el mundo, como señalaba Heidegger. Pero mediante su razón, inteligencia, mediante la ciencia, el hombre puede cambiar ciertas situaciones. Pero pasa que sale de una y entra en otra. Hay situaciones imposibles de evitar, de cambiar, dirá Jaspers. Y esas situaciones imposibles de cambiar o de evitar, él va a llamar situaciones límite, como por ejemplo la muerte, el sufrimiento, el mal, que causa angustia, incertidumbre en la persona. Límite significa hasta ahí llega o hasta ahí conoce mi inteligencia, pero esa misma inteligencia me dice que hay algo más allá que trasciende, es decir, que ahí no acaba todo, aunque la inteligencia entienda hasta ahí nomás. La inteligencia dice que hay algo que trasciende, la divinidad, pero no puede conocer. Existe, pero no sé lo que es. El hombre siempre dice algo de Dios, pero todo lo que le atribuye es inadecuado. Entonces, lo que hay que hacer es recoger lo dicho, las ideas acerca de Dios y admitir que existe lo que no se puede conocer o saber lo que es. Situaciones límites son las que no se pueden cambiar o suprimirse. Y límite acá hace alusión a la inteligencia, porque mi inteligencia me dice que existe lo trascendente y que le supera para explicar o captar. Y son, va a decir Jaspers, las situaciones límites las que manifiestan la existencia de Dios. Bien, por otro lado tenemos a Jean-Paul Sartre, que toma la palabra existencia en un tono muy peculiar. Significa poder ser, posibilidad, no ser todo aún. El hombre tiene infinidad de posibilidades y tiene que elegir. Esto implica libertad. Por eso la libertad va ligada a la existencia. El hombre no nace hecho, acabado, sino tiene que hacerse. Y se va haciendo según lo que hace. El hombre llega a ser lo que es según lo que hace, nos va a decir Sartre. Y el tener que hacerse determina la libertad en el hombre. Está determinado que tiene que hacerse, pero no está determinado que tiene que hacer. Sartre en este punto distingue el ser en sí, que son las cosas, y el ser para sí, que es el hombre, para decir justamente que el ser para sí es libre. En primer lugar, dice que el ser en sí, que son las cosas, no tienen conciencia. La cosa no es consciente, no toma conciencia de nada, el objeto, no se da cuenta de nada, es simplemente. En segundo lugar, dice que el ser en sí es idéntico a sí mismo, en cuanto a ser, es decir, es ser en toda parte.
no tiene en sí lo diferente al ser, que vendría a ser el no ser. Por eso, dice Sartre, el ser en sí es lleno, macizo, compacto, no hay hueco en él. Y en tercer lugar, el ser en sí no es activo ni pasivo. Bueno, primero hay que entender qué es actividad y supone tender hacia un fin. Proponerse un fin implica conciencia. Y por otro lado, hay que entender también lo que es pasividad. La pasividad se manifiesta cuando en la tendencia a un fin aparece un obstáculo. No significa entonces pasarse la vida sin hacer nada, sino que la pasividad es algo momentáneo, un cese breve de la actividad. Y como el ser en sí no es activo, entonces va a decir Sartre, tampoco es pasivo, ya que para ser pasivo hay que ser activo primero. Para ser activo hay que tener conciencia y las cosas no tienen conciencia. Estas características, pero a la inversa, se van a aplicar al hombre, que es el ser para sí. Entonces, el hombre sí es consciente, se relaciona con la cosa, con los demás, se da cuenta de las cosas, se da cuenta de su propio ser. Y por esto no es idéntico a sí mismo en cuanto a ser, porque no es ser en toda parte, ya que tiene conciencia. La conciencia, para concienciar, tiende hacia algo, se proyecta. Y al proyectarse, dice Sartre, deja un vacío, un hueco, una ausencia de ser. Por eso no es ser en toda parte. Y al volver en sí, al captar la realidad, entonces vuelve a hacer otra vez otra tendencia y nuevamente deja otro vacío. Y así indefinidamente. Y en tercer lugar, el ser en sí, el hombre, es activo y pasivo. Activo porque tiene conciencia y pasivo porque es activo, es decir, la actividad era la que originaba también la pasividad como un cese momentáneo de actividad. Por deducción, entonces, si algo es activo, también es pasivo. ¿De qué manera trata de hacerse el hombre? ¿Qué debe hacer para llenar este hueco que deja la conciencia al proyectarse sobre la realidad? Y Sartre dice, no hay nada determinado, un ideal de hombre. Entonces cada cual prepara un proyecto, elige aquello que le permite llegar a cumplir su proyecto. Cada hombre tiene un proyecto distinto. No hay un proyecto válido para todos. Cada uno tiene su proyecto concreto. Cada uno prefiere lo que le sirve para realizar su proyecto. Entonces no hay sistema o espíritu absoluto, como pensaba Hegel. Según Hegel, el absoluto se realizaba este, en forma universal. Acá dice, no, cada uno se tiene que hacer a sí mismo, dice Sartre. ¿Y Dios? ¿Cuál es la idea de Dios que tiene Sartre? Dios, va a decirnos, es un ser absurdo. ¿Por qué? Porque sería la unión del ser en sí con el ser para sí. Pero eso es imposible. Es decir, tiene características del ser en sí y otras características del ser para sí. Por ejemplo, del ser en sí, Dios es el totalmente, vamos a decir, compacto, sin fisura, sin hueco, sin ausencia de ser, así como las cosas. Pero también Dios es consciente, ¿verdad? Es decir, tiene parte del ser para sí, que es del hombre. Y por esto dice Sartre, Dios es absurdo, un ser absurdo, porque es un imposible, contradictorio. Bien, vamos mirando un poco más y ya estamos casi llegando al final
de nuestra presentación del existencialismo. Y justamente un, un aspecto del existencialismo es el absurdo de la existencia humana, que se ve expresado de manera apasionante y conmovedora en el mito de Sísifo de Albert Camus. Recordemos que Sísifo, dentro de la mitología griega, hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia y como castigo fue condenado a perder la vista y a empujar perpetuamente un peñasco gigante, eh, montaña arriba hasta la cima. Es decir, empujar una piedra perpetuamente a lo alto de una montaña hasta la cima. Pero lo curioso es que esta montaña no tiene una base en la cima. Por tanto, la piedra no puede permanecer ahí. Necesariamente vuelve a caer rodando hasta la superficie, desde donde debía recogerlo y empujarlo nuevamente hasta la cumbre, y así indefinidamente. Parece absurdo, ¿verdad? ¿Para qué alzar si va a volver a caer? Bien, con esta relectura, Albert Camus nos dice que esta es la vida del hombre, preso entre los engranajes de la vida. ¿Cuál es la rutina? Levantarse, desayunar, vestirse, trabajo, facultad, vuelta a casa, cenar, dormir, para luego volver a hacer lo mismo al día siguiente, y lo mismo al día siguiente, y lo mismo la semana siguiente, y lo mismo el mes siguiente, y lo mismo el año siguiente, y así indefinidamente, como Sísifo que levanta la piedra hasta la cumbre de la montaña, de donde cae y tiene que volver a levantar nuevamente. Camus desarrolla la idea del hombre absurdo y es aquel que se muestra perpetuamente consciente de la completa inutilidad de su vida. El hombre absurdo también es aquel que, incapaz de entender el mundo, se confronta en todo momento a esta incomprensión. Ahora bien, si la existencia es absurda, ¿por qué no se suicida el hombre? Y de hecho, el único problema realmente serio, el problema filosófico realmente serio e importante, va a decir Camus, es el suicidio. Dice Albert Camus, el hombre absurdo mira a la muerte con una atención apasionada y esa fascinación lo hace libre. El hombre rebelde, nos dirá Camus, será por lo tanto aquel que se encuentre en todo momento frente al mundo. El rebelde no niega la historia que le rodea y trata de afirmarse en ella. De hecho, comienza así su reflexión. No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible. Es decir, en medio de lo absurdo de la existencia, también hay un sentido, algo que realizar, algo que hacer. Y así, los temas recurrentes en sus novelas, por tanto, son el absurdo existencial, la enajenación metafísica, el nihilismo contemporáneo, el sufrimiento humano, situaciones que convierten en criminales a seres inocentes. En este sentido, les recomiendo la lectura de la novela El extranjero. Aparte de un carácter literario
muy agradable, escribe de una forma muy agradable. Albert Camus aborda muy bien, ¿verdad?, estos temas del sufrimiento humano y situaciones que convierten en criminales a seres inocentes. Y en el fondo va planteando el carácter absurdo de la existencia, pero también que por más que sea absurda la existencia, invita siempre al alma, al ser humano, a la persona, a agotar el ámbito de lo posible, a realizar también la vida, el sentido y la existencia misma. Muy bien, queridos alumnos, esto ha sido por hoy, por la atención. Muchas gracias. Dejo de compartir pantalla para que podamos despedirnos recordándoles que todos los materiales, ¿verdad?, consultados están en la plataforma, así como el trabajo correspondiente también, como vamos a decir, respuesta a lo que han ustedes aprendido en esta clase de la filosofía contemporánea sobre la preeminencia de los valores y el existencialismo. Muy bien, una vez más, muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro.